clases de sistemas. Entonces, no, nada, tenía una idea rara en la cabeza. Ya, bien, entonces, para empezar con sistema respiratorio, este es un sistema que ya conocen, lo hemos visto varias veces en varios años. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en tratar un poquito más a profundidad los órganos que lo componen. Y ese es un sistema que ahorita es bastante particular o bastante importante, por así decirlo, porque es el órgano que es afectado principalmente por el COVID. Entonces, eh, la tarea la vamos a hacer. La tarea que les voy a mandar, disculpen eso, va a ser de COVID, ¿ok? Justamente del sistema respiratorio COVID. Entonces, nada más haciendo un repaso, el sistema respiratorio está conformado por un conjunto de órganos cuya función inmediata es transportar aire con todos los gases que eso conlleva y luego permitir el intercambio gaseoso, ¿ok? Es decir, que el dióxido de carbono que está en la sangre salga del organismo y el oxígeno que está en el ambiente ingrese al organismo. Ese intercambio gaseoso y todo el proceso de transferencia de aire y de ingreso del aire y salida del aire se conoce como respiración. En el caso del ingreso se llama inspiración, en el caso de la salida, expiración o exhalación, más fácil de recordar. Y entonces el sistema está compuesto por dos principales partes. Una parte que son los conductos o vías respiratorias que ingresan a los pulmones, y el otro es el aparato pulmonar, que es el que se encarga de realizar el intercambio gaseoso. Adicionalmente tenemos un conjunto de músculos accesorios que contribuyen y de hecho permiten ese paso de aire. Tenemos dos, uno que se ve en la foto y otro que no se ve. El que se ve, que es este que está acá, es el diafragma. Es uno de los músculos más grandes que hay y de hecho es el músculo más grande implicado en la respiración y tiene una sola función. Ese músculo sube o baja para causar vacío. Como la cavidad torácica es hueca y no hay aire adentro, entonces tiene una presión particular. Cuando esto baja hacia acá, ocurre lo mismo que cuando tomamos una jeringa y alamos el émbolo. Se produce una presión negativa, o sea, el espacio vacío se tiene que llenar de algo. Y lo que se va a llenar, o de lo que se va a llenar, es del aire que va a ingresar por acá, por la nariz, y va a llenar los pulmones. Luego, este músculo sube, presiona la cavidad torácica, no a los pulmones, presiona la cavidad torácica desde abajo hacia arriba, y en ese proceso genera presión sobre los pulmones. Entonces los arruga y es nuevamente como si nosotros presionáramos el émbolo de una jeringa y todo el aire sale. Hay un segundo conjunto de músculos que son los intercostales. Entre cada costilla hay músculo y esos tienen la función de expandir o contraer la cavidad torácica, o sea, expandir o contraer las costillas, haciendo algo similar a la presión negativa, pero además incrementan el espacio. Imaginen que el diafragma sube, mejor dicho, baja y llena los pulmones de aire. Si el espacio en la cavidad torácica no aumenta, entonces los pulmones de aire empiezan a chocar contra las costillas y se pueden lastimar, se pueden herir y además no entra mucho aire. Entonces los intercostales aumentan el espacio en la cavidad torácica para que ese espacio se llene con aire dentro de los pulmones. Entonces, en cuanto a vías respiratorias, son prácticamente un tubo continuo que va a estar dividido en distintas secciones según los tejidos que tenga. El primero no es en realidad un tejido, el primero son las fosas nasales, que no son las dos que tenemos por fuera, sino que son 4. ¿Okay? Tenemos unas aberturas anteriores. ¿Qué quiere decir anterior? Fíjense que el lado que está más cerca de nuestro punto de visión, o sea, si nosotros le vemos la cara a alguien, lo que está más cerca de nuestros ojos es lo anterior y lo que está más lejos es lo posterior. Entonces, el lado anterior de esa foto, o el lado anterior de la cara, serían los huecos de la nariz que vemos desde afuera. Eso tiene el nombre de narinas, ¿okay? Y adentro vamos a tener dos huequitos más,
que van a estar por acá abajo. Y ellos son los que van a comunicar las fosas nasales con la faringe. Y esos tienen el nombre de coanas. En conjunto, las cuatro, los dos pares, son fosas nasales. Y tienen una función doble. La primera es permitir el ingreso de aire al organismo. Y la segunda es calentar el aire. ¿Okay? Toda la nariz por dentro está recubierta de una membrana, de una mucosa, más bien una mucosa es un tejido que puede producir moco. Y esa mucosa tiene la característica de que tiene muchos vasos sanguíneos. Como tiene muchos vasos sanguíneos, es calentita. Como es calentita, calienta el aire. ¿Okay? El hecho de que el aire se calienta y se humedece además por el moco, lo que hace es que la faringe y los bronquios y todo el resto del aparato respiratorio no se reseque. Si el aire ingresa frío y seco, todo el resto de la piel interna se empieza a resecar, así como la piel externa en invierno, y se rasga, puede sangrar, se puede irritar, se puede infectar, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de complicaciones. Las fosas nasales tienen una función distinta que es el de ser el órgano del olfato. Y para eso tienen receptores olfatorios que no tienen nada que ver con el aparato respiratorio, solamente que están ubicados en el mismo sitio. Hay dentro de la nariz unas estructuras que son 6, son 3 de cada lado, que se llaman cornetes, que no se pueden ver acá. Pero esos cornetes son como una cosa, imaginemos que acá tengo mi nariz, ¿okay? Entonces tengo un cornete por acá pequeñito, uno más grande por acá y uno por acá atrás. Y eso está repetido del otro lado. Esos cornetes se llenan o tienen mayor cantidad de sangre que el resto de la mucosa y son los que tienen la mayor actividad de calentar y humedecer el aire. En el caso de personas que tienen rinitis alérgica, como yo, esa es la membrana que se inflama por las alergias. Eso se inflama, es un trocito de carne que se hincha, tapa la nariz y no permite que pase aire. Entonces cuando nos ponemos gotas en la nariz, lo que hacen es desinflamar. En casos graves eso se extirpa con una cirugía, te meten una tijerita y te la cortan y luego tienes que andar usando gotitas toda la vida. Luego de que tenemos las fosas nasales, nos vamos a conectar con la primera parte del tubo que transporta el aire, que es la faringe. Ese tubo está compartido por el sistema digestivo y es un tubo muscular. Tiene 3 porciones: nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe, que creo que ya la vimos en la clase pasada. La que nos interesa acá es la nasofaringe, que es la que se conecta directamente con las coanas, acá en el fondo. Es, como deben recordar, un tubo musculado. Entonces lo que hace es permitir que pase el aire. No lo mueve. El aire se va a movilizar gracias a la presión negativa que hace el diafragma y los músculos intercostales. Acá en la laringofaringe, o también llamada orofaringe, vamos a encontrar la epiglotis. Y de la epiglotis hacia abajo vamos a encontrar la laringe. La laringe sí es un órgano adicional, a diferencia del esófago, de la faringe, que es solo un tubo. La laringe es un órgano que tiene dos funciones, de las cuales una es importante, la otra también, pero una que es principal y la otra que es una función secundaria. La secundaria es la de la epiglotis. La epiglotis marca el inicio de la laringe y es el portón. Allí se define si entra a la faringe o a la laringe, perdón, o pasa al esófago, si es comida o agua. En el caso de la segunda función es que la laringe contiene las cuerdas vocales, que son dos pares, unas llamadas falsas y unas llamadas verdaderas. Las verdaderas son las que vibran y producen el sonido de la voz, las falsas asisten a las verdaderas. Entonces, la laringe es en realidad el órgano de la fonación y al mismo tiempo es un órgano cartilaginoso. Fíjense que la faringe era músculo, la laringe es cartilaginosa y la laringe es el último tubo que podemos ver en el cuello.
Entonces se ponen ustedes la manito en el cuello, levantan la cabeza y esa cosa rara que empiezan a tocar allí, que es dura, eso es la laringe, ¿ok? Que además cuando ustedes hablan, vibra, vibra rápido. Después de ahí nos vamos a continuar con este tubo que es la tráquea. Desde acá, desde donde termina la laringe hasta que ingresamos a los pulmones. Es un tubo entre 10 a 11 centímetros que tiene aproximadamente 20 anillos y esos anillos son de cartílago. El hecho de que la laringe y la tráquea tengan cartílago tiene dos consecuencias. La primera, que el órgano no se puede mover. El cartílago es rígido. El cartílago es lo mismo que está formando las orejas. Lo podemos doblar, pero no se va a mover, no tiene músculo. Entonces, eso hace que el órgano sea más resistente. Que sea más resistente lo que permite es que cuando ocurre la presión negativa para que ingrese el aire, esto olvidé la palabra. No colapse. Ya. Entonces, imaginemos que tenemos acá dos tráqueas. Una tráquea con anillos de cartílago y una tráquea sin anillos de cartílago. Que la voy a dibujar ahorita. Por acá pasa el aire, quiere decir que hay presión, pero mantiene su forma. Si no hubiese presión, va a ocurrir exactamente lo mismo que cuando nosotros chupamos el aire de un globo. Se pega. Se pega, se bloquea el espacio, porque por ejemplo, si hacemos así, muy fuerte, a veces la nariz se pega, ¿no? Se cierra sola por la fuerza del aire. Eso pasaría en la tráquea si no estuviesen los anillos de cartílago. Si eso se cierra, obviamente no pasa el aire y nos morimos asfixiados. Entonces, la función del cartílago es esa: evitar que colapse el tubo respiratorio por la presión del aire. La tráquea se va a dividir en la entrada justo antes de ingresar a los pulmones, unos pocos centímetros arriba de los pulmones. Y esa división va a dar origen a los bronquios. Esa división ocurre más o menos en el esternón. El esternón es el hueso plano que está en medio de las dos costillas. Esos bronquios, que son simplemente dos bifurcaciones de la tráquea, son exactamente iguales a la tráquea, solo que más delgados. Y uno va al pulmón izquierdo, el otro va al pulmón derecho. Y se van a continuar dividiendo en bronquios secundarios y se va a dividir y dividir y dividir, formando una estructura que se llama árbol bronquial. Ese árbol bronquial va a continuar dividiéndose hasta que llegue a unas estructuras de 1 milímetro como máximo de grueso, o sea, unos tubitos de 1 milímetro, como cabellos. Esos son los bronquiolos, que son la porción más delgada de todo el tubo respiratorio. Y después, o en la punta de los bronquiolos, es en la que ocurre el intercambio gaseoso. Pasando al aparato pulmonar, va a ser compuesto por dos pulmones, uno izquierdo y uno derecho. Ambos van a estar divididos en lóbulos y los lóbulos van a estar divididos en lobulillos más pequeños. En el caso del pulmón derecho tiene 3 lóbulos, mientras que el izquierdo tiene tan solo 2 lóbulos. Y el izquierdo es más chiquito que el derecho. No quiere decir que la función de uno sea distinta a la del otro. Son iguales, igual de importantes, pero uno es más grande que el otro. Y ya. ¿Por qué? ¿Qué va en ese hueco? En este hueco que vemos allí va el corazón. ¿Ok? Entonces, como los ventrículos del corazón están ubicados hacia el lado izquierdo, necesitan mayor espacio del lado izquierdo del pecho. Por eso es que el pulmón es un poquito más chiquito, ¿ok? Suficientemente chiquito como para permitir que el corazón entre aquí. El corazón acá de hecho queda bastante ajustado, pegándose, chocando directamente con los dos pulmones. Y este espacio que tenemos acá se llama mediastino. Ya va, bájate. Entonces acá podemos ver el árbol bronquial, tenemos los bronquios primarios que se dividen en bronquios secundarios que luego continúan dividiéndose, dividiéndose y dividiéndose hasta que terminan formando los bronquiolos. En la punta de los bronquiolos es donde vamos a tener las vesículas pulmonares y dentro de las vesículas pulmonares es donde vamos a tener los alveolos.
Ahora, alrededor de los pulmones vamos a tener una membrana doble que se llama pleura, que es sumamente importante. Así como la tráquea necesita tener los cartílagos para no colapsar, los pulmones también. Cuando los pulmones están llenos de aire, no van a colapsar obviamente, es como un globo hinchado. Pero si están vacíos, entonces existe una enorme posibilidad de que se produzca un vacío de presión, o sea, una presión negativa, se queden pegados y la persona no pueda volver a respirar. Si el pulmón, por mala suerte, se queda de esta manera, en lugar de estar así, acá no va a entrar aire. Cuando ocurra la presión negativa, esto no se va a volver a hinchar. No va a ocurrir, aunque piensen que va a ocurrir. Simplemente se va a subir o a bajar. Se va a arrugar más o se va a arrugar menos. Pero no se van a volver a hinchar. Y si la persona se le colapsa el pulmón, si no lo hinchamos manualmente en un hospital, se muere muy rápidamente. Entonces, para evitar eso, no podemos colocarle cartílago, porque si le colocamos cartílago al pulmón, el pulmón no se infla y tiene que inflarse. Entonces, ¿qué solución encontró la bella evolución? Hay una membrana doble que está ubicada envolviendo a los dos pulmones, a cada pulmón obviamente. Esa membrana adentro genera presión negativa. Esa presión negativa es continua, de tal manera que el pulmón siempre va a estar pegándose a la pleura, como si estuviesen alándola, ¿ok? Alando las paredes del pulmón. De esa manera, aunque el pulmón esté vacío y aunque la presión de la caja torácica sea negativa, la presión inmediata alrededor del pulmón es positiva, es negativa. Entonces, el pulmón está siempre así, siendo tirado, para que se mantenga separado, para que no se colapse, ¿ok? Cuando una persona se cae, por ejemplo, se cae de un segundo piso y cae de pecho, o tiene un accidente de tránsito, o le dan un golpe fuerte y se parte una costilla, fíjense que la costilla envuelve a los pulmones y la función es de hecho proteger inmediatamente a los pulmones. Al corazón lo protege el esternón, a los pulmones protegen las costillas y los músculos intercostales. Si esto se rompe, fíjense que aquí tenemos la pleura, el músculo y la costilla. Están pegaditas las dos membranas de la pleura, la externa, que es la pleura parietal, la interna, que es la pleura visceral, el espacio hueco en medio y la costilla aquí pegada. Si este hueso se rompe, rompe la pleura, antes de romper el pulmón. Si se rompe la pleura, la presión que les dije que se creaba se va. Y eso lo que hace es que el pulmón colapse. Se produce algo que se llama neumotórax. Entonces, cuando el pulmón colapsa por una costilla rota, si la persona no se atiende inmediatamente, lo más probable es que se muera. Continuando acá con lo que hay dentro de los pulmones, tenemos los bronquios, que ya le dije que era, así que lo voy a ignorar de momento. Y en la punta de cada bronquio vamos a tener los alvéolos pulmonares. Estas estructuras son microscópicas, no se pueden ver. Cada persona tiene 500 millones, quizás 500.000, 500 millones, no me acuerdo el número de ceros, de alvéolos. Y esas son unas estructuras celulares muy pequeñitas que son las encargadas de permitir y directamente de realizar el intercambio gaseoso. Van a estar formados por tres células, ¿okay? Por tres tipos de células. Fíjense acá que tenemos unas rayitas. Cada alvéolo está formado por varias células, obviamente. Por dentro está vacío. Esto es lo que viene del bronquiolo. Claro, acá ya es microscópico, no es de 1 milímetro, es mucho más pequeño. Y por acá pasan los capilares sanguíneos, que traen sangre desoxigenada, que libera el dióxido de carbono en el alvéolo y absorben el oxígeno simplemente por diferencia de concentración. El gas se va a mover desde donde hay más a donde hay menos. Como acá hay poquito, se mueve de la sangre al alvéolo. Y como hay poco oxígeno en la sangre y mucho en el alvéolo, se mueve del alvéolo donde hay mucho al, al capilar donde hay poco. Ahora, va a estar formado por tres células: neumocito primario, neumocito secundario, o neumocito 1 y neumocito 2, y macrófagos alveolares. Los macrófagos simplemente se encargan de comerse el polvo y las partículas extrañas y bacterias que ingresen en el aire, que obviamente siempre van a ingresar. El moco de la nariz, el moco de la faringe y el moco de la tráquea se encargan de evitar que ingrese polvo, pero siempre ingresa. Entonces, para eso
el neumocito, el macrófago alveolar se encarga de comer lo poco que llegue. Los neumocitos primarios son las que se encargan de realizar el intercambio gaseoso, que tiene el nombre también de hematosis. Y el secundario lo que hacen es secretar una sustancia surfactante. Esta célula, el neumocito secundario, es la célula afectada por el COVID. Cuando esa célula se afecta por el COVID se produce un exceso de surfactante, que un surfactante simplemente es una sustancia viscosa o líquida que permite o que mejora la capacidad de absorción de oxígeno en este caso. Mantiene aumentadas las vías respiratorias, tiene un montón de funciones. Pero si esta célula se inflama y produce un exceso de surfactante, este espacio del alveolo que tenía que estar vacío o lleno de aire en todo caso se llena de una sustancia acuosa. Si eso se llena de surfactante, el aire no ingresa. La persona no es capaz de hacer intercambio gaseoso, se muere asfixiada. Por eso, o de aquí es donde viene la muerte por COVID. Esta inflamación de los alveolos es lo que llamamos neumonía, ¿okay? Que es distinto a una pulmonía, que es la inflamación del pulmón. Acá lo que se inflaman son los alveolos. Entonces se inflama el alveolo, se llena de líquido surfactante, no se produce intercambio gaseoso, la saturación de oxígeno se va al piso porque la persona no respira, aunque el aire ingresa al pulmón, no respira y se muere. Entonces, viendo el alveolo en más detalle, acá tenemos el bronquiolo terminal, que es la última porción más pequeña del bronquiolo, que se va a conectar con un montón de saquitos alveolares que tienen forma de racimo de uvas. Eso se llama saco alveolar y está compuesto por muchos alveolos. El tubo o el sitio por el cual el aire va a pasar del bronquiolo al alveolo en particular se llama poro alveolar. Es simplemente una entrada. Y los conductos que llegan del bronquiolo a ese poro se llaman conductos alveolares. Por fuera el racimo va a estar eh, inervado por... No, inervado no es la palabra. Se me olvidó la palabra. Pero vamos a dejarlo inervado. Va a estar rodeado por una enorme cantidad de vasos sanguíneos microscópicos, que son los capilares pulmonares, capilares sanguíneos, que traen la sangre desoxigenada y se llevan la sangre oxigenada. Estos colores, vamos a entenderlo de una forma, porque las flechitas parece que están al revés. El rojo es la sangre arterial, o sea, la sangre que sale del corazón y llega a los pulmones, independientemente de que tenga o no tenga oxígeno. ¿Ok? Cuando llega a los pulmones no tiene oxígeno, tiene muy poco. Y la sangre que sale es la sangre venosa, o sea, la sangre que abandona un órgano y llega al corazón, independientemente de que tenga o no tenga oxígeno. ¿Ok? Por eso es que, aunque los colores parezcan estar al revés, no lo están. Es sangre arterial, que viene del corazón y llega al pulmón, y sangre venosa, que sale del pulmón y llega al corazón. ¿Ok? Ahora, más pequeño. Dentro del alveolo o de la cavidad alveolar vamos a tener una mezcla de gases, de la cual nos interesan dos, oxígeno y dióxido de carbono. Ahí además tenemos nitrógeno, todo el aire está lleno de nitrógeno, pero el nitrógeno no lo usamos, no hacemos nada con él. Entonces, ¿qué va a pasar? El vaso sanguíneo que está pasando por fuera, por acá, perdón, por acá, y está en contacto muy, muy cercano con el alveolo, va a tener una alta concentración de dióxido de carbono y una muy baja concentración de oxígeno dentro de los eritrocitos, o sea, de los glóbulos rojos, por simple diferencia de concentración, al igual que, por ejemplo, la temperatura. La temperatura se mueve de donde hay mucho calor a donde hay mucho frío, no al revés. El agua fluye de donde hay mucha agua a donde hay poca agua, o de un sitio alto a un sitio bajo. Las cascadas no van de abajo hacia arriba, van de arriba, que hay mucha energía por la gravedad, abajo donde hay poca, porque hay menos gravedad, por así decirlo. Entonces acá es igual, el dióxido de carbono, que hay una enorme cantidad en la sangre, se va a mover por sí solo, sin que nadie lo mueva, hacia el alveolo, porque allí no hay. Y el oxígeno, que hay mucho dentro del alveolo, se va a mover a la sangre, porque en la sangre no hay oxígeno. Y esto va a ir pasando y se va a producir el intercambio gaseoso. Acá tenemos un neumocito tipo 2 secretando el surfactante, si lo ven es lo azul,
Y tenemos los neumocitos tipo 1, que son células epiteliales muy delgadas y planas, que son las que forman en el lado izquierdo al alveolo y en el lado derecho a la arteria, ¿ok? No las vayan a confundir. Tenemos las láminas del tejido epitelial. Recuerden, el tejido epitelial es una característica de él, la lámina basal. Y tenemos una pequeña barrera, que es donde se ponen en contacto las dos superficies del epitelio. El epitelio del alveolo y el epitelio de la vena. Espero que me estén entendiendo bien porque esto lo vimos en tejido epitelial, me acuerdo bien que lo vimos. Entonces acá lo que podemos ver también es que el alveolo y el capilar están pegados, no están separados. No es que le pasa por un ladito y ya, no es que se pueden separar, no. Están parcialmente fusionados gracias a la presencia de una lámina basal que une los dos tejidos. Acá tenemos el macrófago que miren cómo está comiéndose, por así decirlo, fagocitando o engullendo las partículas de polvo que hay dentro del alveolo. Luego simplemente la degrada con lisosomas. Entonces, esto es lo que ocurre dentro de un alveolo. Cuando tenemos COVID, esta capa de surfactante es muy gruesa porque se produce inflamación. Si se produce inflamación, quiere decir que al alveolo llega una enorme cantidad de linfocitos proinflamatorios. Lo que hacen es que se hinche, se inflame. Si se inflama, se produce líquido, así como cuando ustedes se golpean y la herida se pone roja y babosa. Ese líquido evita que el oxígeno pueda entrar a la sangre y que el dióxido de carbono salga de la sangre y la persona muere por un fallo respiratorio. Entonces, ¿preguntas? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Hey, están, se fueron. Ya, ¿nadie tiene preguntas? Bien, bueno, los dos que contestaron. Entonces, la tarea se las voy a dar relacionada a lo que ya les he explicado 2 veces de la infección por COVID. Le dejo los detalles en la plataforma. La hacen en su cuaderno o la hacen a computadora, cualquiera de los dos métodos que prefieran, y me envían el archivo o me envían la foto, ¿ok? ¿Qué más? Se entrega para la próxima semana, como siempre, 7 días de entrega. Y nos vemos. No necesito tomar asistencia, no se vayan todavía. Nos vamos a ver a las 11:30. Para química. Otra vez lleguen temprano, por favor, ¿ok? Lleguen temprano. ¿Qué tenemos hoy en química? Allá, reacciones. Listo, pues ya les tomé asistencia, son libres. Nos vemos, chicos, un ratito. Chao.